llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. A 11 minutos de la hora 11 ya estamos con el politólogo Aurelio Argañarás. Cuando en la escuela no hablan del común destino. Bueno, le vamos a contar a nuestra audiencia que el título de la columna es ¿Schiaretti o la fachada de los derechos humanos? Ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hola Aurelio, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Disfrutando de este clima. Está hermoso. Realmente maravilloso. En el Valle de Parabachasca, en la provincia de Córdoba, estamos disfrutando de un clima maravilloso. Ahora hay que ver cómo está el clima político, Aurelio. Bueno, es otra historia. Esa es otra historia. Sí. Así es. Bueno, el término fachada, Sí. digamos, puede sugerir la idea de máscara, Sí. ¿no? Es decir, de Sí, alguien sí, que sí. se enmascara detrás de un planteo que está connotado con rasgos de nobleza, de progresismo, de reacción antisistémica, ¿no? Bueno, Sí. yo no quiero partir de la hipótesis de que, digamos, lo que distingue a Schiaretti de la Sota en este punto sea una simple mascarada. Prefiero partir de la hipótesis sin convalidarla, digamos, ¿no? De que puede haber una sinceridad de por medio que además explicaría las lágrimas, porque, digamos, no tengo ni el menor conocimiento acerca de las condiciones actorales de Schiaretti, Sí. pero, digamos, he sabido que se ha emocionado y ha lagrimeado varias veces en los juicios con derechos humanos cuando ha decidido asistir al juzgamiento, como fue el caso del proceso de la Perla, ¿no? A mí me parece que si partimos de la hipótesis de la sinceridad, tendríamos que pensar que el día del juicio Schiaretti se emociona, digamos, se pone nostálgico, digamos, lagrimea, quizás incluso por los amores imposibles y los sueños de la juventud, para después, digamos, pasar a otra cosa mariposa, como dice el tango. Sí. Y, digamos, después de llorar esos amores juveniles imposibles, volver al matrimonio gris con la Fundación Mediterránea, la sociedad rural, y, digamos, y el sistema del establishment oligárquico imperialista, que es lo suyo. Porque creo que eso que es lo suyo, lo verdaderamente suyo y actual, es lo que lo transforma en un igual a De la Sota y digamos, y desvela toda posibilidad de encontrar en Schiaretti algo, como algunos pretenden hacernos creer, algo diferente a De la Sota. Algo que en algún sentido se salga de la ganada calificación que tiene Schiaretti de miembro de lo que se está dando en llamar cada vez más claramente, con más claridad e insistencia, el Partido Único Neoliberal Cordobés. Que Schiaretti
digamos, es fiel a ese partido, a esas políticas, digamos, al sistema del establishment oligárquico imperialista del poder económico concentrado. Creo que no pueden quedar dudas hoy por hoy, si alguna vez las hubo, cuando se ha transformado en uno de los gobernadores más firmes en el sostén a Macri. A tal punto Schiaretti se empeña en mostrar una sintonía ideológica y política con el gobierno de Macri, que hasta ha llegado a preocupar a los radicales de Córdoba. Claro, justamente iba a ir a ese punto, pero bueno, sí, eso me estaba preguntando, porque digo, ¿qué va a pasar con esa, digamos, alianza que hubo del partido del PRO con lo radical, con el radicalismo, si llegara a surgir esto de una propuesta a conformar, digamos, para las próximas elecciones, un acuerdo con Unión por Córdoba? ¿En qué lugar que ocuparía el radicalismo ahí? Claro, no podemos saber qué es lo que va a ocurrir en ese sentido. De la Sota se ha encargado, y creo que él es el patrón mayor, digamos, de ese campo, se ha encargado de subrayar de que él es un aliado de Massa y no un aliado de Macri. Sabemos, por otra parte, que Macri es el principal aliado de Massa es el principal aliado de Macri. Claro, sí. Y que digamos, principal aliado en cuanto a todo lo que se refiere a votar las leyes que... Claro, tanto Macri como Vidal saben perfectamente que pueden contar con Massa para aprobar cosas impresentables como el pago a los fondos buitre, por ejemplo. Que fue, claro, apoyado, y muchas otras. Muchas otras cosas más. Yo nombro esa porque no... A partir de allí, digamos. Para no ponerme a hacer una enumeración de cosas. Claro. Pero digamos... creo que más allá de lo que ocurra en la política cordobesa, en la política electoral cordobesa el año que viene, el solo hecho de que los radicales estén preocupados por este amor entre Macri y Schiaretti, varias veces ratificado, inclusive con... no solamente con pactos, con acuerdos que pueden ser acuerdos de gobierno, podrían no tener un contenido ideológico, podrían tener un carácter meramente institucional, pero no solamente con eso, sino incluso con discursos donde, por ejemplo, Schiaretti ha señalado que la política que Macri está llevando adelante eran imprescindibles e inevitables, donde ha hecho frente común en la condena que Macri hace del gobierno anterior en cosas como la pesada herencia recibida y bueno, y otras cosas del mismo tono. Pero si eso no bastara, creo que ver la orientación política del gobierno de la provincia en lo provincial, en lo que es directamente su esfera de acción, es absolutamente claro en relación a cuál es el sistema de intereses a los cuales Schiaretti tributa. Claro. Por ejemplo, en el sistema tributario cordobés, tributario y de prestaciones sociales, uno puede ver cómo, por ejemplo, mientras traicionó su promesa electoral de recomponer, de acuerdo a ley, las jubilaciones provinciales, dictando la famosa ley 10.333, con la cual paga el 82% del líquido y no del bruto, como era la norma anterior, cuya trampa, la norma anterior tenía otra trampa, difería durante 6 meses la actualización de las jubilaciones con relación a los aumentos logrados por los pasivos. Schiaretti prometió derogar esa norma que había establecido la Sota y terminó derogándola, o sea, haciendo una especie de cumplimiento formal, pero dándole
otra forma a la misma conducta al transformar el porcentaje que se paga. Entonces, si uno hace los números, en realidad, con una distinta forma, Schiaretti está haciendo exactamente lo mismo que hizo y por lo cual fue tan cuestionado el gobierno de la Sota en relación a mochar las jubilaciones provinciales. Pero esa cuestión, la cuestión, digamos, previsional cordobesa, donde además hay razones para estar muy preocupados los jubilados de Córdoba, porque el artículo 1 del convenio firmado con la Nación últimamente habla expresamente de la armonización, del compromiso de armonizar el sistema provincial con el sistema nacional. Estamos hablando de esto de armonización, que se, digamos, la caja, en este caso provincial, pague como, o sea, transforme, digamos, a los beneficiarios en las jubilaciones en este caso, como si fueran, percibieran como si fuera una jubilación de carácter nacional, Aurelio. ¿Cómo es? La armonización tiene varios puntos. Uno de los puntos siempre ha tenido que ver con cómo se calcula el haber jubilatorio, cómo se calcula el haber jubilatorio, si se calcula sobre los últimos 10 años de aportes o del trabajador, o se calcula sobre el periodo final, con lo cual obviamente el haber jubilatorio, si se calcula sobre los últimos sueldos, no es el mismo que si se calcula sobre los sueldos de los últimos 10 años, porque la gente en el último periodo de la vida laboral obtiene muchas veces ascensos o mejoras salariales, claro, que se reflejan después en la jubilación. Tiene relación también con la cuantía de los aportes personales previsionales del trabajador y la cuantía de los aportes patronales al sistema jubilatorio. Eso hace la diferencia que hay, por ejemplo, entre jubilados de la Nación y jubilados provinciales. Y ya se están disminuyendo en un porcentaje del 2%, creo, los aportes estatales al sistema jubilatorio. Con lo cual, en realidad, el dinero que se ha obtenido en la negociación, estos 4.000 millones de pesos, digamos, que se han obtenido en la negociación con Macri, en lugar de servir al sistema previsional, sirven para generar un ahorro a los estados provinciales, al estado provincial y a los estados municipales, que hoy por hoy empiezan a aportar menos, o sea, a desfinanciar el sistema previsional. Ahora, los sistemas previsionales, se ha dicho de paso, no quiero que nos vayamos tan lejos, pero los sistemas previsionales son deficitarios en todo el mundo. En todo el mundo, sí, eso, sí. Entonces, no se ha encontrado todavía, digamos, una manera de que esto no sea así. Es que la única manera en que se ha encontrado, porque es que los sistemas jubilatorios no solamente se solventan con los aportes previsionales, sino que solventan con porcentajes de impuestos. Es lo que ocurre en la Nación. Es lo que ocurre en la Nación. Hay un porcentaje del IVA, un porcentaje de distintos impuestos que integra, digamos, el haber previsional, los ingresos previsionales con los que cuenta el Sistema Nacional del ANSES. ¿Por qué en Córdoba no se puede hacer una cosa así y hay que enfrentar un déficit previsional constante que se enjuaga con esta clase de arreglo? Por una sencilla razón, porque el impuesto inmobiliario rural está congelado en el año 1994. O sea que pagan lo mismo. Se podría decir que no pagan impuestos realmente. Claro, que está como dibujado ahí ese número. Claro, porque vos calculás cuáles son las tasaciones del año 94. A la fecha. Claro, hay campos que están pagando como si la hectárea costara 700 pesos y en realidad cuesta $15.000. O sea, están pagando importes que son... digamos que están en el orden de 30 veces menos de lo que deberían aportar. Claro. Eso hace como que no se puede tocar a los agronegocios y a los terratenientes, se deja a la caja en una situación deficitaria y además se incrementan los impuestos que paga el consumidor.
O sea, se establece un sistema cada vez más regresivo en materia de tributación. Schiaretti ha hecho algunas modificaciones, por ejemplo, en ingresos brutos, para recargar las contribuciones de las empresas que venden. Hay dos escalas, una de las que venden más de 4 millones de pesos por año, que cualquiera vende más de 4 millones de pesos al año, sí, y otra mayor todavía para las empresas que venden más de 100 millones de pesos por año, que hoy por hoy tampoco es una cifra impresionante. Pero el problema es que cuando se trata de ingresos brutos, las empresas trasladan inmediatamente los precios, claro, el sí, impuesto. Entonces, el que lo pagan no son las empresas, vendan 100 millones de pesos o no vendan 100 millones de pesos. Lo que pasa es que lo pagamos los consumidores, como pagamos el IVA a los consumidores. En cambio, digamos, un aumento de los impuestos al patrimonio, como es el caso del inmobiliario rural, no sería trasladado a precios. Sería un impuesto a la riqueza. A la riqueza. Y como no se puede establecer impuesto a la riqueza, sino que hay que poner impuesto a los pobres, bueno, en esta filosofía, ¿no? Ah, claro, sí. Es decir, se puede llorar cuando lo juzgan a Menéndez, pero no se puede llorar, digamos, cuando se establece impuestos a los pobres. El sistema perverso de llorar en el juicio de Menéndez y después gobernar para los que lo inventaron a Menéndez, porque ¿cuál es la trampa de esta especie de posibilidad que tiene en personajes como Schiaretti de emocionarse con los derechos humanos y al mismo tiempo gobernar para los autores intelectuales y los gestores económicos del golpe de Estado de 1976? La trampa consiste en separar las dos cosas. Acá, como ya lo vimos en una buena medida durante los años de Alfonsín, acá hay ejecutores de todo el sistema de terrorismo de Estado y convengamos en que no han sido nunca juzgados consecuentemente, no hay responsables intelectuales, ideológicos y económicos. En los últimos años tuvimos en una ocasión la posibilidad de verlo citado a los tribunales a Blaquier. Sí, el dueño de Ingenio Ledesma. Ledesma, denunciado por una serie de desapariciones y torturas hechas en la provincia de Jujuy por el gobierno militar en una complicidad abierta con Blaquier. Bueno, Blaquier no ha sido llamado de nuevo. Yo soy absolutamente escéptico en que termine alguna vez siendo juzgado y termine preso. Martínez de Oz murió en su cama tranquilamente y la comisión, digamos, los gerentes de Mercedes-Benz que denunciaron a los trabajadores y le solicitaron a las Fuerzas Armadas de que los secuestraran y los sacaran de juego, digamos, no han tenido que concurrir jamás a los tribunales. Los diarios que fueron cómplices del proceso militar tampoco han sido nunca señalados con el dedo, con el dedo de la justicia. Pueden haberse señalados con el dedo de las acusaciones en campañas políticas de los organismos de derechos humanos, pero nunca han sido llevados a tribunales y condenados como cómplices del sistema represor. Entonces, da la impresión de que mientras no afecte al poder económico, mientras se trate solamente, aunque el hecho tenga que ser considerado como un hecho feliz, por supuesto, pero mientras la condena se limite a militares y policías y a unos pocos civiles, digamos, ¿no? Es posible, mientras eso ocurra, es posible para algunos de los servidores actuales del poder económico, digamos, a soltarle la mano, como incluso proponen algunos partidarios de Macri, soltarle la mano a los represores,
mientras se sigue haciendo la misma política que, digamos, que requirió alguna vez de la represión y del terrorismo de Estado. Yo, digamos, en mi paso por el Banco de Córdoba, por eso no me cuesta pensar en la posibilidad de que se trate de gestos sinceros, digamos, no simplemente una mascarada hipócrita. Tuve ocasión de ver, o en una ocasión, en una experiencia, en un evento gerencial del Banco de Córdoba, a un alto funcionario del gobierno de Schiaretti, el gobierno anterior de Schiaretti, que después de haber presentado en esa jornada para que nos lavara la cabeza, digamos, a los gerentes del Banco de Córdoba, al economista Melconian, ¿no? Sí, o sea, sí. un gurú del neoliberalismo, provocador y soberbio. Después de haber hecho eso, a la noche, ya con algunos vinos encima, se subió a un estrado a cantar con un guitarrista Hasta Siempre Comandante. Después de presentar A Melconian. el absurdo. Sí. Entonces da la impresión de que para la subjetividad de estos personajes no es incompatible ser amigo de Cavallo y de Melconian y seguir cantándole al Che Guevara, digamos, claro, ¿no? No hay problema. Que estas cosas formarían parte, digamos, el Hasta Siempre Comandante, una lagrimita en el juicio de Menéndez, inclusive un monumento al general Busto y a los caudillos federales del interior, digamos, ¿no? Que formaba parte del patrimonio histórico-cultural de las generaciones setentistas, la reivindicación del interior federal. Todo eso no es para estos personajes incompatibles con, al mismo tiempo, hacer la política de Cavallo y la Fundación Mediterránea. En ese sentido, creo que, para terminar, esto muestra que, digamos, el sistema neoliberal, el sistema dominante, el establishment, tanto local como internacional, tiene una capacidad de absorción de ciertos temas relacionados con los derechos individuales mucho más amplio del que suponíamos en otras épocas. En otras épocas, digamos, mientras más retrocede uno en el pensamiento emancipatorio, más se encuentra con la idea rígida de que, digamos, de que el sistema capitalista, el poder económico del capitalismo, el sistema dominante, no podía dejar de estar asociado a una especie de conservadurismo ideológico, digamos, al sostenimiento de la iglesia preconciliar, digamos, ¿no? Al sostenimiento de la familia, digamos, patriarcal y autoritaria. Y en realidad el capitalismo ha demostrado que mientras no le toquen el bolsillo, o sea, mientras no se lo cuestione abiertamente como sistema, tiene capacidad para asimilar reivindicaciones que yo no estoy cuestionando al señalar esto, reivindicaciones que respaldo, digamos, ¿no? Relacionadas con política de género, relacionadas con reivindicaciones medioambientales, relacionadas con, digamos, relacionadas, por ejemplo, con la cultura beat, que durante mucho tiempo pareció como que era una cultura contestataria que el capitalismo no podía transformar en parte de lo que vende. Digamos, creo que el resumen de toda esa plasticidad que tiene el sistema para absorber cosas siempre y cuando no lo cuestionen en sus puntos nodales, está en la remera del Che Guevara vendida por Falabella. Digamos, está sintetizado que mientras no le hagamos un cuestionamiento
central. Digamos, hay muchas cosas que se pueden absorber y creo que ese es el secreto de que un amigo de Cavallo fue el que lo presentó en la política cordobesa y nacional, el que lo transformó en candidato a diputado nacional de Unión por Córdoba, como Schiaretti, pueda, digamos, posar de progresista en los días en que se llama el juzgado federal a los juicios por el terrorismo de Estado, o los días que se inauguran monumentos a Bustos. Gracias, Aurelio. Y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar.